Chicas al curso de lengua y literatura. Esta semana veremos dos temas que serían competencias y su estructuración y la lengua materna, segunda lengua y tercera lengua. Iniciamos con el tema competencias y su estructuración. Antes de iniciar estos temas, les daré la frase de esta semana. La vida no es una competencia, porque todo ser humano tiene su tiempo para conocerse y florecer. Dedícate a fortalecer tu espíritu y sé luz para aquellos que están perdidos en la mentira y la ambición. Bueno, ¿qué es una competencia? Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que relacionadas entre sí le permiten a un estudiante demostrar sus capacidades en situaciones concretas y contextos específicos. ¿Qué quiere decir entonces? Que la competencia es la meta que quiere alcanzar el alumno. Sigamos viendo. Para entender bien la competencia, dice que tienen 4 componentes, que es saber lo que vamos a ver en el conocimiento del alumno, saber hacer, los valores, aquí entra la axiología, saber hacer, los procedimientos y habilidades, y saber convivir, las aptitudes. Dice que una competencia está formada por 3 elementos. Ojo, chicas, prestemos mucha atención en esto, por favor. Entonces, la competencia está estructurada por 3 elementos que son el verbo, que sería la acción, el contenido, que sería el tema, y la condición en donde se encuentre, ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en otros ámbitos. Veamos el ejemplo. Utilizan instrumentos de medida para calcular magnitudes en lugares de su entorno. Entonces, el verbo lo vamos a localizar en utiliza. El contenido, instrumentos de medida, y el contexto sería en lugares del entorno. Les enseñaré entonces cómo identificar una competencia. Vamos a identificar con color rojo el verbo, con color amarillo el contenido y con el color verde el contexto. Aquí tenemos una competencia. Establece diferencia entre sensaciones visuales, auditivas, ápticas, gustativas y olfativas, que permiten el conocimiento de la realidad, de su entorno social y la naturaleza. Muy bien, vamos a identificar primero el verbo. Dice que el verbo es la acción. Entonces, acá el verbo sería establece. Muy bien, ahora el contenido. Dice que el contenido lo vamos a identificar como el tema que está. Entonces acá serían sensaciones visuales, auditivas, ápticas, gustativas y olfativas. Este sería nuestro contenido. Ahora bien, nos toca identificar el contexto. Dice que el contexto es en dónde se está realizando o se va a realizar, ¿verdad? Entonces dice que permite el conocimiento de la realidad de su medio social y natural. Ojo, entonces acá sería realidad de su medio social y natural. ¿Por qué? Porque es el contexto en donde se está identificando. Muy bien. Ahora les enseñaré cómo crear una competencia. Para la creación de la competencia, lo que necesitamos es el tema. Que aquí tenemos purificación del agua. Entonces, iniciamos con un verbo. Al final de su guía les dejé yo una lista de verbos que ustedes pueden utilizar, siempre adecuándola a la competencia. Entonces acá yo voy a utilizar mi verbo para la purificación del agua. Aplica
técnicas de purificación de agua, ya se dieron cuenta que ya utilicé acá el contenido. Muy bien. Para mejoramiento de la salud individual y colectiva. Me vieron que ya coloqué aquí mi contexto, que sería salud individual y colectiva. Vamos a identificar también aquí el verbo. ¿Ya bien? Ya creamos nuestra competencia. Entonces aquí ya que les enseñé la creación de la competencia, van a abrir su guía número 2, 1, en donde ustedes van a hacer las actividades y van a hacer instrucciones. Si tienen alguna duda me pueden escribir en el transcurso de la semana. Bueno, iniciamos con el segundo tema, que serían las lenguas maternas, la segunda lengua y la tercera lengua. Se dice que la lengua materna, al ser la primera que aprende una persona en su punto de referencia a nivel de comunicación, la lengua que mejor conoce y comprende, no solo a nivel hablado, sino también a nivel escrito. La lengua materna es la lengua nativa en la que el bebé aprende a decir sus primeras palabras. De acuerdo a las teorías de Owen Kroski y otras lingüísticas, la lengua materna puede ser aprendida hasta aproximadamente los 12 años de edad. También se conoce como la lengua nativa, lengua madre, idioma materno, lengua inicial, idioma nativo o primera lengua. Veamos este video, por favor. El español es una lengua romance que tiene su origen en la península ibérica, donde sus habitantes hablaban una mezcla entre el latín vulgar y el árabe, que con el tiempo originó el idioma actual. Es el segundo idioma más hablado en el mundo. 400 millones de personas lo hablan como primera lengua y 9 millones como segunda. Latinoamérica es el lugar donde se concentra la mayoría de países hispanohablantes. Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo y según las estadísticas, en 2060 se convertirá en el primero. En Europa no solo se habla en España, también en Andorra, Gibraltar e incluso Suiza. Y además es una de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. En el resto del mundo hay comunidades hispanohablantes desde el norte de África hasta Filipinas, donde fue el idioma oficial durante casi 4 siglos. Tenemos la suerte de hablar español. Ahora, a aprender otros idiomas. Muy bien, entonces nuestra primera lengua materna sería el idioma español. Continuamos con la segunda lengua materna. Comparte todos estos rasgos, aunque se diferencian de ella, en la que se constituye un medio alternativo de comunicación con una comunidad, que también es propia. En situaciones de bilingüismo real, la lengua materna y segunda lengua se usan en distintas situaciones. Rara vez hay superposiciones. En las comunidades aborígenes o los grupos de inmigrantes, es típico que el niño pueda diferenciar cuando se usa una u otra lengua. Por ejemplo, un vendedor de origen coreano residente en nuestro país va cambiando de idioma cuando atiende a un cliente y cuando le pide algo a su padre o hermano. Acá entonces nuestro segundo idioma materno en el área de Amatitlán sería el idioma Pocomán. Veamos un ejemplo. Mi idioma y mi cultura es mi autoidentificación. 12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda. Relajamlo,
Nkahlam horompa winak chike horompa pat welpang isimakal. Han kotungwi hemaya winak. Handela tenemit pokomam. Chike kinkarwa pampokomam. Un mensaje de Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y TV Maya. Muy bien, veamos entonces la tercera lengua materna. La gran diferencia es que normalmente no es una lengua del país en el cual se vive. Nunca son parte de la identidad personal, social o histórica de un individuo, aunque el contacto con una o más lenguas extranjeras lo ayuden a acceder a otras culturas. A veces se identifican la lengua y comunicación. Esta identificación es válida en el caso de la lengua materna y la segunda lengua, aunque no necesariamente con las lenguas extranjeras. Muy bien, en este caso, Guatemala, la lengua extranjera que más utiliza es el idioma inglés, pero también hay otros idiomas que utilizan como el alemán, el coreano y el francés. Muy bien, chicas. Viene su actividad. Según la clase vista de la lengua materna, segunda lengua y tercera lengua, realiza un trifoliar por cada tema. Son 3 trifoliares en total y lo van a hacer a su creatividad. Ustedes van a abrir su segunda hoja de trabajo titulada 2 de 2. Bueno, chicas, esta fue la clase de comunicación y lenguaje y si tienen alguna duda no tengan pena, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les responderé. Gracias.